Mateo 5, versículos 31 al 32. Vayan conmigo, por favor, a ese pasaje. Mateo 5, versículos 31 y 32. Dice el Señor Jesucristo en su enseñanza del Sermón del Monte: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si ustedes se dan cuenta, el Señor aquí va a tratar un tema muy delicado, tiene que ver con el divorcio. Pero al Señor tratar este tema, noten la solemnidad con que lo hace. Vuelvo a leer allí. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, bueno, eso fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ahí hay un pero muy importante, que el que repudia a su mujer, y ahí en medio de la frase aparece una cláusula, a no ser o salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, el que se divorcia con su mujer por cualquier otro motivo hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es algo muy serio y muy solemne. Por eso el título que le he puesto al sermón es la solemnidad del matrimonio, precisamente. La solemnidad del matrimonio. Pasamos entonces a estudiar lo que nuestro Señor dice en estos versículos respecto al divorcio. Frente a estos versículos, recordemos una vez más los antecedentes y el contexto de los mismos. Esta afirmación es una de las 6, ustedes recuerdan, yo les dije que íbamos a hablar acerca de 6 afirmaciones o 6 ilustraciones que nuestro Señor iba a tomar y que iban a empezar con la famosa frase, oísteis que fue dicho, ¿recuerdan? Oísteis que fue dicho, pero yo digo, forma parte de esa sección del Sermón del Monte, en la que nuestro Señor muestra la relación entre su reino y la enseñanza de la ley de Dios que fue dada a los hijos de Israel por medio de Moisés, en contraste con lo que los escribas y fariseos estaban enseñando. Eso es muy importante también. Comenzó diciendo que no había venido a destruir la ley, sino a cumplirla, y que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley iban a pasar hasta que todo se hubiera cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahí viene la razón, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo espero que tantas veces que la he repetido ya casi la tengamos de memoria. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y hago siempre mención de ella porque, como les dije en algún momento, este es el centro del sermón. En esto consiste. Todo lo que estamos tratando de ahí en adelante no son más que unas afirmaciones o unas ilustraciones que refuerzan esta verdad. Que lo que los escribas y fariseos enseñaban respecto a la ley era distinto. Con este presente, recordemos también que en estos 6 contrastes que nuestro Señor presenta, compara no la ley de Moisés como tal con su propia enseñanza, sino la interpretación falsa de esa ley por parte de los escribas. Nuestro Señor, desde luego, no dice que había venido a corregir la ley de Moisés, porque pues era la ley de Dios mismo, la ley que Dios había dado a Moisés, no, sino que el propósito era corregir la corrupción de la interpretación que los escribas y fariseos estaban haciendo de la ley. Y esto desde luego precisamente lo hace también con relación a la cuestión del divorcio. Quiere sobre todo denunciar públicamente
la enseñanza falsa que los escribas y fariseos tenían respecto a este importante asunto. La mejor forma de estudiar este tema aquí es examinarlo bajo 3 encabezados o 3 aspectos. Ante todo, debemos tener una idea bien clara en cuanto a lo que la ley de Moisés enseñaba realmente acerca de este asunto. Así que vamos a ir a la ley de Moisés, qué fue lo que enseñó la ley. Luego vamos a ver la interpretación o qué enseñaban los escribas y fariseos también, eso es importante. Y finalmente vamos a examinar lo que nuestro Señor mismo está enseñando o la interpretación correcta de esa ley. Así que lo primero pues es ¿qué enseñaba realmente la ley de Moisés respecto a este problema? Bueno, la respuesta se encuentra en Deuteronomio 24 y quiero que vayan ahí, ahorita vamos a revisar este texto, Deuteronomio 24, sobre todo los versículos 1 al 4. Aunque en Mateo 19, el texto que leyó el hermano Jonathan, nuestro Señor vuelve a referirse a esta enseñanza y en un sentido nos da un resumen perfecto de la misma. Conviene que estudiemos la afirmación original. En Deuteronomio 24. Vamos a ir un momento allá. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Mire lo que dice la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, suele haber mucha confusión en cuanto a esto. Lo primero que hay que advertir es que bajo el antiguo pacto, o sea, lo que estamos viendo aquí, no se menciona la palabra adulterio en relación con el divorcio. Si ustedes se dan cuenta, aquí Moisés no está haciendo mención del adulterio, ¿verdad? ¿Por qué creen que Moisés no hizo mención del adulterio en este caso para el divorcio? Bueno, pues por la sencilla razón de que el adulterio bajo el antiguo pacto tenía la pena capital. Cualquiera que era hallado fornicando, este hombre y esa mujer eran expuestos ante el pueblo para ser apedreados, para ser muertos. Esa era la pena para una persona que estaba en fornicación. Era la muerte. Quien quiera que bajo esa ley antigua era considerado culpable de adulterio era lapidado hasta que muriera, de modo que no era necesario mencionarlo en este caso, en la ley. El matrimonio había terminado, pero no por divorcio, sino por castigo de muerte. Y ese principio es muy importante y conviene aquí que lo recordemos. Ahora, si el divorcio que está hablando aquí Moisés o la ley en Deuteronomio 24 no tiene nada que ver con la fornicación o el adulterio, entonces, ¿cuál era el propósito del divorcio bajo la ley mosaica? Surge esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál era el propósito? Bueno, se encuentra de inmediato la respuesta aquí, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, no porque ya no le agradó su forma de ser o porque ya no le caía bien, no, dice, sino que por haber hallado alguna cosa indecente. ¿Ven?
sino que por haber hallado alguna cosa indecente. Esta palabra indecente en el original se refiere a hallarle un defecto físico o moral en la mujer. Ahora, el hombre tenía que demostrar por 2 testigos de que esa mujer en realidad tenía ese defecto. Tenía ese defecto moral o físico. No era simplemente porque él lo decía, sino que tenía que demostrarlo por 2 testigos. Entonces, la respuesta la leemos ahí en ese pasaje. Dice, si hallares alguna cosa indecente o algún defecto. Pero también, miren lo que dice el Señor en Mateo 19, 18. Por la dureza de vuestro corazón. Esa frase es muy importante. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Entonces, aquí tenemos que hacer la pregunta, ¿qué era lo que estaba pasando entonces en tiempos de Moisés? ¿Por qué el Señor aquí dice, si encuentras algo indecente, si encuentras algún defecto, puedes repudiarla o puedes divorciarte de ella? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, el objetivo único de la ley mosaica respecto a esto era simplemente controlar los divorcios. La situación había llegado a ser casi completamente caótica. Sucedía lo siguiente. En ese tiempo, como recordarán, los hombres tenían una idea muy baja de la mujer y habían llegado a creer que tenían derecho a divorciarse de su mujer por cualquier razón, incluso despreciarla. Esa era la concepción de muchos de los judíos. Si un hombre, por la razón que fuera, quería liberarse de su esposa, lo hacía. Si quería estar con otra, simplemente la despreciaba, la dejaba y ya. Eso era lo que estaba pasando. Presentaba cualquier pretexto falso basado en él y se divorciaba de su esposa. Desde luego que la razón básica de ello no era más que la pasión y la lujuria. Es interesante entonces observar cómo en este Sermón del Monte nuestro Señor habla de ese tema en conexión inmediata con el tema que lo procede, a saber, el tema de la concupiscencia. La legislación mosaica, por tanto, se introdujo para regular y controlar la situación, en otras palabras. Repito, se estaban dando muchos divorcios. Los hombres se estaban divorciando de sus esposas simplemente porque ya no querían estar con ellas, porque ya no les caía bien o por cualquier otro pretexto. Y se estaban dando los divorcios como el pan de cada día, semejante a nuestros días, ¿no? Y entonces lo que el Señor hace aquí en Deuteronomio 24 o bajo la ley mosaica es regular, controlar esa situación, que no solo se había convertido en caótica, sino que era injusta para la mujer y que además conducía a sufrimientos inimaginables e inacabables, tanto para las mujeres como para los niños. Esa legislación establecía principalmente 3 grandes principios. El primero era que limitaba el divorcio a ciertas causas. Otra vez, allí dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Lo ven? Por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio, se la entregará de su mano y la despedirá de su casa. En adelante, entonces, solo había de permitirse el divorcio cuando se descubría en la mujer algún defecto físico, moral o natural. Se prohibían todas las excusas de lo que los hombres habían utilizado hasta entonces. Ya no era permitido el divorcio por cualquier motivo, cualquier razón. No, ya no era lícito. Antes de obtener el divorcio, el hombre tenía que demostrar que había una causa muy especial incluida bajo el título de impureza. Eso también es importante. Bajo el título de impureza. No solo tenía que demostrar esto, sino que tenía que hacerlo frente a 2 testigos. Por tanto, la legislación mosaica, lejos de justificar el divorcio, lo limitaba, pues. Descartaba todas las razones insignificantes, superficiales e injustas.
restringiéndola solamente a esta. Si el hombre hallare alguna cosa indecente, algún desperfecto moral o físico, entonces era la única causa por la que se permitía el divorcio, y en presencia de 2 testigos. Lo segundo, o el segundo principio que establecía la ley de Moisés, era que el hombre que se divorciaba de este modo de su mujer tenía que darle carta de divorcio. Eso también es importante. Tenía que darle carta de divorcio. Dice allí, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Y ahí sí la despedirá de su casa. Antes de la ley mosaica, el hombre podía decir que ya no deseaba a su mujer, arrojarla de la casa y ahí quedaba a merced del mundo. Simplemente la sacaban de la casa, ya no quiero estar con usted, y la sacaban, como dicen, de patitas a la calle. Pero sin ningún documento, sin nada que la reconociera como tal. Se le podía acusar. Ahora, en ese tiempo eso era fuerte, que un hombre sacara a una mujer de la casa y la dejara a merced del mundo. Eso implicaba, o sea, lo que el pueblo podía intuir o entender era que esa mujer era una fornicaria, era una adúltera, y por eso estaba ahí, afuera. Entonces era delicado lo que ellos estaban haciendo. Se le podía acusar de infidelidad o de adulterio y podía lapidársele hasta morir. Por tanto, a fin de proteger a la mujer, esta legislación exigía que se le diera carta de divorcio, en la que se dijera que había sido repudiada no por infidelidad. O sea, tenía que aclarar eso, la carta. No por infidelidad, sino por la única razón admisible que había sido descubierta. Era para protegerla, y la carta de divorcio se le entregaba en presencia de 2 testigos a los que siempre podía recurrir en caso de necesidad. Por si no le creían, vamos a decir, entonces tenía otros testigos que podían proteger y guardar su reputación. El divorcio entonces fue formalizado con la idea de fijar en la mente de la gente que era un paso solemne y no algo que había que hacer a la ligera en un momento de pasión. No era simplemente porque pelearon con su esposa y entonces simplemente ya no la quiero ver, vete de la casa. No era por una rabieta, no era por una pelea que simplemente podía sacarla de la casa. No era así. Cuando el hombre descubría de repente que no le gustaba a su esposa y quería liberarse de ella, no era de esa manera. De ese modo se ponía de relieve lo serio del matrimonio. Noten, estamos hablando de que el asunto del divorcio es algo sumamente serio. Pero si eso es algo serio, no menos serio es eso que el matrimonio. Si así de serio es el divorcio, ¿cuánto más solemnidad o cuánta más seriedad es el matrimonio? El tercer principio de la ley mosaica fue significativo, a saber, que el hombre que se divorciaba de su mujer y le daba carta de divorcio no podía volver a casarse con ella, ¿verdad? Versículo 4 de Deuteronomio 24. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida o despreciada, ¿no? Él la despreció después de que fue envilecida. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Jehová. Una vez despreciaste tu mujer, ahora no pretendas volver a tomarla. Eso es abominación delante del Señor. La situación era la siguiente. Un hombre se ha divorciado de su mujer y le ha dado carta de divorcio. En ese caso, la mujer podía volver a casarse con otro hombre. Ahora bien, si el segundo esposo también podía darle carta de divorcio. Sí, dice la ley de Moisés. Pero si este sucede y puede volver a casarse, ya no debe casarse entonces con el primer esposo. La intención de esta norma era la misma: hacer que la gente comprendiera que el matrimonio no es algo que se puede contraer y disolver a la ligera. Eso también
es algo muy típico y común en nuestros días. La gente se casa y se divorcia como si nada, como cambiar de ropa, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo que nos ponen el hall de la fama, ¿verdad? Lo que nos presentan. Las noticias, el pan de cada día. Pero esa era la intención de esta norma, hacer que la gente comprendiera que el matrimonio no es algo que se puede contraer y disolver a la ligera. Le dice al primer esposo que si le da a la esposa carta de divorcio va a ser algo definitivo. Ya no va a ser para volver a tomarla. Cuando lo vemos así, podemos darnos cuenta de inmediato que la antigua legislación mosaica está muy lejos de ser lo que pensábamos y sobre todo de lo que los escribas y fariseos enseñaban. Su objetivo, el objetivo de la ley, era introducir cierto orden en una situación que se había vuelto caótica, como dije. Esa fue la característica de todos los detalles de la legislación mosaica. Si tomamos, por ejemplo, lo de ojo por ojo y diente por diente, también sería lo mismo. La legislación mosaica lo estableció, sí, pero ¿cuál es el propósito? No fue decir a la gente que si uno le sacaba un ojo al otro, entonces la víctima podía hacerle lo mismo. No, eso no es lo que está diciendo. El propósito fue decirles, no pueden matar a alguien por esa ofensa. Es solo un ojo. Lo que quería el Señor hacer con esa norma, y luego lo vamos a ver porque también está en el Sermón del Monte, con esa norma de ojo por ojo y diente por diente, era hacer lo mismo que hizo con el divorcio. Era simplemente regular la situación del pueblo de Dios. Acordémonos que Israel no era un país, vamos a decir, que se regía por leyes humanas propiamente, sino que Israel estaba bajo una teocracia. Lo que quiere decir era que las leyes, aun las leyes civiles, como lo que nosotros hoy día entendemos la Constitución y las leyes civiles, bueno, las leyes civiles quien las establecía era el Señor. Y por eso Dios entra en muchos detalles y en muchos asuntos como estos. Así que ya para pasar al otro punto, el propósito de esa norma o de esa regulación era poner orden en medio del caos, limitar las consecuencias y legislar para una situación especial. Pero lo segundo que vamos a ver el día de hoy es la enseñanza o la interpretación de los escribas y fariseos. Porque como hemos visto, nuestro Señor se refirió sobre todo a ella. Ellos decían que la ley de Moisés mandaba, es más, apremiaba el divorcio. Eso era lo que ellos estaban enseñando. Mire otra vez cómo dice el texto de Mateo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Los escribas y fariseos simplemente estaban enseñando o promoviendo que cualquiera que no quisiera seguir con su esposa, simplemente dele carta de divorcio. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pero, y eso era lo que dice. Claro, que nunca dijeron algo como que, bueno, no te gusta tu esposa, divórciate. Pero era más o menos la idea que ellos querían transmitir. La ley de Moisés nunca mandó a nadie que se divorciara de su mujer. Lo que hizo fue decir al hombre, si quieres divorciarte de tu mujer, puedes hacerlo solo bajo estas condiciones. Pero los escribas y fariseos, como nuestro Señor lo dice también en Mateo 19, versículo 7. Miren a la pregunta que los escribas le hacen. ¿Por qué pues mandó dar carta de divorcio para repudiarla? Noten las palabras que están usando los escribas y fariseos allí. ¿Por qué pues mandó Moisés? La pregunta es, ¿Moisés mandó el divorcio? No, Moisés no mandó el divorcio. Lo que vimos en Deuteronomio fue que Dios estableció el divorcio solamente para regular la situación, no como un mandamiento.
Así que no fue que Moisés mandó, ni Dios mandó. Desde luego, el paso siguiente que ellos tenían era que exigían el divorcio e insistían en el derecho de hacerlo por todas las clases de razones inadecuadas. Eso era lo que ellos enseñaban. Tomaban esta antigua legislación mosaica respecto a esta cuestión de impureza y tenían su propia interpretación en cuanto a lo que significaba. De hecho, enseñaban que si un hombre ya no quería a su mujer por cualquier razón, ya no le satisfacía, eso en un sentido era impureza. Miren hasta dónde había llegado su interpretación de la ley. Si ya no te satisface tu esposa, eso puede ser tomado como impureza. Divórciate y agarra otra que te satisfaga más. ¿Cuán típico es esto de la enseñanza de los escribas y fariseos y de su método de interpretar la ley? Pero en realidad la eludían tanto en principio como en la letra. La consecuencia fue que en tiempos de nuestro Señor se volvía a cometer terribles injusticias con las mujeres que eran repudiadas por las razones más indignas y más insignificantes. Solo un factor les interesaba a estos hombres, si ustedes ven allí el versículo. Solo un factor les interesaba a estos hombres y era el legal. Lo importante es que den carta de divorcio. No importa la razón. Ustedes pueden despreciar a sus mujeres si quieren. Lo que importa es el papel, el documento. Eso era lo que ellos enseñaban. Eso sí les interesaba, la parte legal. Eran meticulosos en esto, como en todos los detalles legales. No decían, sin embargo, que se divorciaban de una mujer. Eso no tenía importancia. Lo que importaba sobre todo era la carta de divorcio. Y nuestro Señor lo expresa así, también fue dicho. Por eso cuando el Señor dice esas palabras, oísteis que fue dicho o también fue dicho, no se está refiriendo directamente a la ley de Moisés. Ya nosotros sabemos por qué se dio bajo la ley de Moisés. Pero aquí cuando el Señor dice esas palabras se está refiriendo a la enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Qué es lo importante para cualquiera que repudia a su mujer? Dele carta de divorcio, era lo que decían. Pues ellos creían que eso era lo que la ley de Moisés exigía, que bajo cualquier circunstancia ellos podían hacerlo. Pero esto no es lo más importante, ni lo que hay que poner de relieve. Sin embargo, para los escribas y fariseos era lo principal, y con ello no habían visto el verdadero significado del matrimonio. Lo que quiero decir con todo esto es que los escribas y fariseos enseñaban que el divorcio se podía permitir por cualquier circunstancia, que si el esposo ya no le satisfacía a su esposa, que si el esposo no quería seguir con su esposa, por cualquier motivo o razón, simplemente que le diera carta de divorcio, eso era lo importante, la parte legal, no importaba la mujer. Y con eso ellos estaban menospreciando el principio de Dios o la solemnidad del matrimonio. La eludían con interpretaciones hábiles y contradicciones que le habían agregado. El resultado fue que se había ocultado y debilitado por completo el objetivo final de la legislación mosaica, que era proteger a la mujer. Esa era la enseñanza de los escribas y fariseos. Pero ahora llegamos, creo que, a la cima del sermón. Esto nos conduce a nuestro tercer y último paso, que es el más importante. ¿Qué dice nuestro Señor acerca de ello? Ya vimos lo que decía la ley y en qué caso era permitido el divorcio. Ya vimos cuál era la falsa enseñanza de los escribas y fariseos, promoviendo el divorcio. Pero ahora, ¿qué dice o qué enseña nuestro Señor acerca de esto? Mateo 5:32, otra vez. Dice, pero, ahí viene el pero del Señor, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
La afirmación de Mateo 19 son textos paralelos, por eso estoy citando los dos, si ustedes se dan cuenta, Mateo 5 y Mateo 19. La afirmación de Mateo 19, versículos 3 al 9, es muy importante y útil en la interpretación de esta enseñanza porque es una explicación más completa de lo que nuestro Señor dijo en el Sermón del Monte. Así que, teniendo en mente lo que hay en Mateo 5, volvamos a Mateo 19 y miremos los versículos 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Noten la intención con que estos hombres se acercaban al Señor. Era solamente para hacerlo caer, tentándole y diciéndole. Miren la pregunta que le hacen al Señor. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ven la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí tenemos, en pocas palabras, lo mismo que el Señor había dicho en Mateo capítulo 5. Los escribas y fariseos le dijeron, con la intención de confundirlo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso era lo que ellos estaban enseñando y por eso hicieron la pregunta. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? De hecho, al preguntar esto, ellos se estaban poniendo al descubierto, porque ellos eso era lo que autorizaban. Y miren la respuesta del Señor. Vamos a ver la respuesta del Señor en tres partes. La primera parte subraya la santidad y solemnidad del matrimonio. La primera parte subraya la santidad y la solemnidad del matrimonio. La segunda parte tiene que ver con la única razón legítima para el divorcio. Y finalmente vamos a ver ¿qué sucede cuando alguien se divorcia por la razón equivocada? Entonces, lo primero que tenemos aquí, o la primera parte de la respuesta del Señor tiene que ver con la santidad y la solemnidad del matrimonio. Por eso les dije al principio que cuando me iba a acercar a este tema, en realidad, incluso más allá del divorcio como tal, lo que más le interesa al Señor Jesucristo es resaltar, poner en relieve la solemnidad del matrimonio. El divorcio es legítimo, eso ya lo vamos a ver en un momento. Aquí lo que realmente importa es cuán sagrado y cuán solemne es el matrimonio. El que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Adviertan que va más allá que la ley de Moisés para remontarse a la ley que Dios había promulgado al comienzo. Cuando Dios creó a la mujer para que fuera ayuda para el hombre, lo dijo así, serán una sola carne. Esas palabras, hermanos, tienen que quedar grabadas allá en lo más profundo de nuestros corazones. Y lo digo con toda la solemnidad que implican estas palabras. Serán una sola carne. No tengo tiempo para entrar en muchos detalles, pero rápidamente solamente voy a mencionar dos cosas. Uno, la unidad del matrimonio es tan sagrada y tan solemne que Cristo la utiliza para su relación con la iglesia. Eso es una. Y dos,
Es tan sagrada y tan solemne la unidad en el matrimonio, o lo de una sola carne, que en alguna manera también Dios quiso hacer en una manera visible la pluralidad que existe en la Trinidad. Dios es uno y tres. Ustedes saben, lo sabemos por las Escrituras. Dios es uno y tres. La mejor manera en que Dios pudo expresar esa unidad y esa armonía de las tres personas fue justamente en el santo matrimonio. Esto es algo muy solemne y muy serio, como estoy diciendo. Esa expresión, serán una sola carne, es muy solemne. Esa fue la primera ceremonia o la primera boda que se realizó en el Edén. Y esas fueron las palabras del juez supremo de toda la creación. Serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios, y aquí sigue la solemnidad, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quiénes se unieron? Bueno, se unió un hombre con una mujer. Pero ¿quién los unió? Es la pregunta aquí. Dios fue el que los unió. Por lo tanto, lo que Dios unió, ni que tú quieras separarte, puedes hacerlo. En otras palabras, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El matrimonio, hermanos, no es un contrato civil donde, bueno, vamos a establecer ciertas reglas, ciertas cláusulas, a ver si se cumplen. No. El matrimonio es un pacto indisoluble. Y quiero también que se entienda bien esa palabra. Es un pacto ni siquiera entre el hombre y la mujer. ¿Saben por qué? Porque nosotros como hombres fallamos. ¿Saben con quién es este pacto principalmente? Con el Señor. Un pacto está compuesto, el pacto matrimonial está compuesto en realidad de tres partes, no de dos. No solo es el hombre y la mujer, es el hombre, la mujer y el Señor en medio. Si el Señor no está en medio, entonces eso no es un pacto matrimonial. Noten lo que estoy diciendo, la solemnidad de lo que estamos hablando. El matrimonio es una unión de tres. Están las dos partes y está el Señor en medio. Y esa unidad, ese pacto es indisoluble. Y nuestro Señor se remonta a ese principio para responder a la pregunta. Cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, esa fue su intención. Eso fue lo que indicó y eso fue lo que ordenó. La ley que Dios estableció fue que el hombre dejara a su padre y a su madre, se uniera a su esposa para convertirse en una sola carne. Hermanos, esta nueva relación va por encima de todas las otras relaciones entre los hombres. Esta sobrepasa cualquier relación. Sobrepasa la relación de padre-hijo. Imagínense esa relación tan íntima entre un padre y un hijo, ¿no es cierto? O entre una madre y un hijo. Bueno, pero la relación de un hombre y una mujer es mucho más íntimo y más seria, más solemne. Ha ocurrido algo distinto. Ciertos vínculos se han roto y se ha formado uno nuevo. Este es el aspecto de una carne. Es muy importante y solemne. Nuestro Señor parte de esa base. Se remonta al comienzo, a la idea original de Dios acerca del matrimonio. Ahora bien, si esto es así, pregunta alguien, ¿y cómo se explica la ley de Moisés entonces? Si es así como Dios concibe el matrimonio, ¿por qué permitió
el divorcio en las circunstancias que hemos visto. Y nuestro Señor respondió a esa pregunta diciendo que debido a la naturaleza del corazón de esas personas, Dios hizo una concesión, por así decirlo. Es lo que vemos ahí, ¿no es cierto? Versículo 7. Ya vimos el principio. Hemos hablado de lo solemne que es el matrimonio, porque así lo estableció Dios. Fue lo que vimos en los versículos 4 al 6. Pero en el 7, aún después de lo que el Señor les ha dicho, ellos volvieron a preguntar, ¿por qué pues mandó, aunque no fue un mandamiento, ya dijimos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a las mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Lo ven? Por la dureza de su corazón, mas al principio no fue así. No fue que Dios quisiera el divorcio, ni que lo mandara, ni que lo estableciera como una ley. Lo que ocurrió fue que Dios quería convertir el caos en orden, como dijimos hace un momento, que devolvía la normalidad a lo que era algo completamente irregular. Debemos tener muy presente en estos asuntos el objetivo y la intención originales de Dios respecto al estado matrimonial, una sola carne, indisolubilidad, como les decía. Mas al principio, esa frase es importante. El Señor no la dijo ahí porque se le salió. No, la dijo con un propósito. Mas al principio no fue así. ¿El Señor permitió dar carta de divorcio bajo el antiguo pacto? Sí, por concesión, por la situación tan fea que se estaba presentando, para regular esa situación. Pero al principio no es ese. Debemos comprender la importancia de este principio que estamos hablando, porque tuvo gran importancia en los primeros tiempos de la iglesia. Si ustedes leen, por ejemplo, vamos a ir un momento, ahorita regresamos al texto, 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16, allí vemos también lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, oye, a veces Pablo decía, esto digo yo, ¿no es cierto? Como que salía de él, aunque también estaba siendo inspirado por el Espíritu. Pero aquí dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Otra vez. Ahora, lo interesante de la situación que estaba viviendo Corinto era la siguiente. Se les había estado enseñando que el cristiano no puede hacer yunta con el incrédulo, ¿recuerdan? Que no es posible que haya comunión entre Cristo y las tinieblas y todo esto. Bueno, la conclusión a la que habían llegado muchas personas eran que, bueno, como ahora yo me convertí, ahora soy cristiano, mi esposa no, entonces, y yo como no puedo hacer yunta con el incrédulo, pues simplemente me separo. Esa era la conclusión a la que habían llegado muchos. Pero mire lo que dice. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y ahora, vamos a decir que no se pueden divorciar. Versículo 11. Y si se separa, pero quiero que se entienda bien esta palabra. Aquí la palabra separación no se está refiriendo al divorcio. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que sigue diciendo. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Aquí no hubo divorcio. ¿Se dan cuenta? Una cosa es una separación, otra cosa es un divorcio. Ante los ojos del Señor siguen estando casados, por lo que vimos hace un momento. Pero ¿qué dice aquí? Si se separa de su esposo que es incrédulo, quédese sin casar o reconcíliese. Ahí sí se pueden reconciliar otra vez con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer.
Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Mire lo que está diciendo Pablo aquí también. Si tú tienes una esposa o un esposo que es incrédulo, ¿qué es lo más conveniente? Sigan. No los está mandando a separar. Y el hombre no la abandone a ella. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Por qué? Y ahí viene la razón de por qué Pablo aconseja a que no se separen, aun cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. De manera, hermanos, que si tiene cónyuge que no es cristiano, no, esa no es, ni siquiera esa es una razón para darle carta de divorcio. Ni siquiera esa. Lo cual sería algo muy fuerte. Y si es por los hijos, no se preocupen, como dice allí. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si usted es creyente, su esposa o su esposo no, sus hijos, como quiera, en alguna manera también son santos, porque son hijos de un creyente. Ahora, no voy a entrar tampoco a profundizar porque eso sería otro tema. Solamente estamos tratando el tema general de lo que tiene que ver con el divorcio. Bueno, ahorita estamos hablando de la solemnidad del matrimonio, de hecho. Bien, hermanos. Pero no me quiero ir de aquí sin antes mirar esto. Mire versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, ahora si el incrédulo, no tú, sino el incrédulo se separa, sepárese. Pues el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Si la persona o la parte incrédula quiere separarse, entonces sepárese. Ahí sí no hay problema. No divorcio, estamos hablando solo de separación, acuérdense, no divorcio. Sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y lo digo, hermanos, yo conozco personalmente 2 casos claros en los que ha sucedido esto. La mujer se convierte, el hombre no, y después de un tiempo, no estoy hablando de días o de meses, estoy hablando de años, después de un tiempo, el hombre también llegó al Señor. Y ahí se está cumpliendo esto que dice Pablo, ¿no? Que ni siquiera, hermanos, el hecho de que un cónyuge sea cristiano y el otro no, ni siquiera eso es un motivo o una razón suficientemente de peso para aceptar el divorcio. Ahora bien, después de que hemos hablado de la solemnidad, de la santidad de esta unión del matrimonio, el siguiente principio que hace parte de la respuesta del Señor es que hay solo una causa y una razón legítima para el divorcio, y es lo que llama el Señor Jesucristo fornicación. Miren ustedes versículo 9, vuelvo a Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, en el Mateo 5 dice, a no ser, son términos sinónimos, por causa de fornicación, y se casa con la otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver la única salvedad para el divorcio. Vamos a ver la única salvedad para el divorcio. Y no necesito subrayar la importancia de esta enseñanza y lo pertinente que es, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que este asunto del divorcio, como les decía, se ha vuelto algo cotidiano. Y en consecuencia eso agrava la situación.
Esta es la enseñanza de nuestro Señor respecto a este tema. Hay una sola causa legítima de divorcio. Hay una y solo una. Y ese término es fornicación. Noten, ese es el término que está usando el Señor. Fornicación. Es genérico y en realidad significa infidelidad de uno de los cónyuges al matrimonio. Eso significa ahí el término fornicación. Infidelidad de uno de los cónyuges al matrimonio. Noten que la palabra que usa nuestro Señor es la palabra fornicación o porneia, de donde viene la palabra pornografía precisamente. Pero quiero hacer esta diferencia que el Señor mismo está haciendo. Está utilizando la palabra fornicación, no adulterio. Y aquí pueden preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra palabra? Porque son dos palabras. En el original, el término adulterio es más abarcador que el término fornicación. Bueno, ¿y cómo podemos decir eso? Lo acabamos de ver en el sermón anterior. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo acerca del adulterio? Si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Que el adulterio puede ser algo físico, pero también puede ser algo de la mente. Dijimos que en cierta manera todos éramos culpables de haber caído en ese mandamiento, porque así no hayamos cometido el acto, quizá en la mente sí hemos adulterado. De eso sí estamos seguros. Pero el término que el Señor utiliza aquí no es ese. Es la palabra fornicación. La palabra porneia, que implica el acto mismo. El acto como tal. ¿Y cómo podemos decir esto? Bueno, el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, miren cómo dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Una persona puede adulterar en su corazón, pero no ha involucrado todavía su cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí Pablo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo que está diciendo es que la fornicación sí, esa sí está relacionada directamente con el acto como tal. El que repudia, y mire lo que dice el Señor aquí, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de ¿qué? De fornicación. En otras palabras, y claro, con esto obviamente tampoco quiero excusar el pecado, porque el pecado sigue siendo pecado y es digno de condenación. Pero lo que quiero decir es esto, que vamos a decir, si un hombre tuvo un mal pensamiento de una mujer, no por eso la mujer ya tiene que pedirle divorcio. ¿Sí? ¿Qué tiene que haber ocurrido? Tiene que haber ocurrido fornicación, tiene que haber ocurrido el acto. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué es tan importante esto que estoy diciendo del acto. Porque, bueno, aquí sigue la idea. Esta argumentación es sumamente importante, vital. Es la forma en que dejamos grabado este gran principio que nuestro Señor mismo establece. Nada justifica el divorcio a excepción de la fornicación. No importan las dificultades, no importa la tensión, la presión, lo que sea. Nada ha de disolver este vínculo indisoluble, sino esa única cosa, la fornicación. Acabamos de hablar, acabamos de decir de cuán solemne, cuán santo, cuán sagrado es el matrimonio, que es algo inquebrantable, que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, ni siquiera las mismas partes que lo componen. Pero ¿por qué la fornicación sí? Esa sería la pregunta. ¿O por qué el acto sí? El Señor mismo nos dice que la infidelidad es causa del divorcio porque la razón es muy obvia.
Mire lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto es sumamente importante también de entender. Lo que estamos diciendo es que en el momento que un hombre une su cuerpo al cuerpo de la otra mujer, se están haciendo una sola carne en el acto. Es lo que está pasando. Y en ese momento ha roto o ha quebrado el vínculo que tenía con su esposa. Por eso el Señor Jesucristo dice que la única excepción o la única salvedad para romper el vínculo sagrado del matrimonio es la fornicación o el acto. ¿Por qué? Porque es de esa única manera que el hombre puede romper ese vínculo, a través del acto o de la unión con otra persona. Los dos serán una sola carne. Vuelve a ser cuestión de una carne. La persona culpable de fornicación ha roto el vínculo y se ha unido a esa otra persona. El lazo se ha roto, ya no sostiene lo de una carne y por lo tanto el divorcio es legítimo en ese caso. Bien, hermanos, el tiempo me está corriendo. Y todavía, bueno, voy a tratar de hacerlo más pronto para terminar. Antes de eso, un par de aclaraciones. Si bien el divorcio es legítimo en ese caso, como hemos acabado de ver, no es un mandamiento. Escuchen las palabras del Señor en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo o a excepción de, por causa de fornicación. Y luego en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Lo que el Señor está aquí es legitimando el divorcio solo en un caso, pero no es un mandamiento. Ahora, quiero terminar la idea. Lo que el Señor está diciendo es que cualquiera que haya sido víctima de este flagelo tiene el derecho a divorciarse de su esposa o esposo si así lo desea. No los está obligando a tal decisión, pero si la víctima tiene a bien hacer uso de ese derecho, está en toda su libertad, porque su cónyuge ha roto el vínculo de una sola carne. Por esa razón, la persona tiene ese derecho, esa libertad y ese permiso para divorciarse, porque ha roto el vínculo de una sola carne. Y aquí quiero traer una nota también. No quiero que confundan también esta palabra, que si bien la parte ofendida o la parte afectada opta por el divorcio, no necesariamente quiere decir que no hay perdón. No podemos hablar de un creyente que no perdona, porque no podemos hablar de un creyente amargado, que vive con un espíritu de amargura. Tiene que haber perdón aun cuando haya el divorcio, aun cuando no haya reconciliación. Tiene que haber un perdón en el corazón. No, y estoy aclarando, no estoy diciendo que tienen que volver. Estoy diciendo, aún con el divorcio y todo, en su corazón tiene que haber perdón, como les dije, o como hemos visto en muchas otras escrituras. Ahora, aquí alguien pudiera argumentar que si bien hemos sido perdonados y reconciliados por Dios en Cristo, a pesar de ser como una ramera, según la descripción que hacen algunos de los profetas, ¿quiénes somos nosotros para pasar por alto la infidelidad? Para no pasar por alto la infidelidad. Y la respuesta es muy simple. La gran diferencia entre Dios y nosotros es que Cristo pagó el precio no solo del rescate por su esposa,
sino que lo hizo para santificarla y presentársela a sí mismo sin mancha ni pecado. Miren cómo lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. Allí está hablando Pablo también del matrimonio. Les dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, sí, es verdad, los esposos están llamados a amar a sus esposas. Pero hay algo que el esposo o la esposa no pueden hacer por su cónyuge. ¿Qué es? Mire cómo dice allí, versículo 26 de Efesios 5. Para santificarla, esa palabra es clave, santificarla, habiéndola purificado. Noten lo que Cristo hizo con su muerte en la cruz. La santificó, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Y quiero que también entiendan esta palabra. Presentársela significa allí como desposarla, tomarla por esposa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, lo que el Señor está diciendo allí es que aun cuando Cristo toma por esposa, cuando Cristo toma por esposa a la iglesia, ya no lo hace como una prostituta. Aunque Cristo nos llamó a nosotros cuando éramos de esa naturaleza, porque así es la descripción que hacen los profetas de su pueblo y de la iglesia, cuando Cristo la toma para sí, cuando Cristo la toma por esposa, ya no lo toma bajo esa condición. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio, y no solamente eso, sino que ya Cristo la lavó, la santificó, la purificó. De manera que ahora la esposa de Cristo ya no es una adúltera ni una fornicaria. Pero eso solo lo pudo hacer Cristo. Nosotros los hombres no podemos hacer eso que Cristo hizo. Por eso el Señor legitima el divorcio únicamente en la fornicación. Porque nosotros no podemos hacer lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, ya creo que con esto que hemos dicho, espero haya quedado un poco claro el tema o las palabras de nuestro Señor. Y rogamos al Señor que Él nos libre de tal pecado, nos libre de cometer semejante abominación. Es más, yo creo, y a la luz de lo que veo en las Escrituras, que aquellos que son hijos de Dios, en alguna manera el Señor también los guarda. No nos guarda obviamente de todos los pecados, porque eso es algo parte de lo que Dios tiene en nuestras vidas, que sigamos en nuestra lucha con el pecado. Pero de este pecado en particular, yo creo que el Señor en alguna manera guarda a sus santos. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Sara. Recuerdan que 2 veces, una vez el faraón y otra vez Abimelech, quisieron acostarse con la esposa de un siervo del Señor, de Abraham. Y el Señor de una u otra manera se lo impidió. ¿Qué vemos aquí? Vemos la gracia de Dios con sus hijos. Vemos cómo el Señor guarda a sus santos de cometer semejantes abominaciones. Y esa debe ser nuestra esperanza, que el Señor nos va a guardar también de cometer un acto de esos.